no solo por el estar acá hoy y este compromiso militante, sino una agradecida por lo que ha sido este año compartido en el partido, lo que ha sido el recibimiento, la contención, el cariño, el apoyo, y sobre todo después de que Álvaro definió que yo fuera su compañera de fórmula, que bueno, se podrán imaginar que para mí es una gran responsabilidad, pero también un gran orgullo, que requiere un fuerte compromiso, y soy una agradecida realmente con todos ustedes, porque ser la candidata a vicepresidenta por este partido, que me recibió con estas puertas abiertas, con tanto cariño, un partido que tiene una historia como la que tiene el Partido Nacional, que ha estado siempre al lado de los más vulnerables, al lado de nuestro pueblo, en los momentos más difíciles. Bueno, realmente me siento muy orgullosa y muy agradecida con todos ustedes. Y después, bueno, contarles un poco en qué estamos. Está bravo para que hagan silencio. Silencio, por favor, a todos los que están charlando. Con amor, les pedimos si pueden hacer un poquito de silencio. Después conversamos cuando termine la conferencia. La idea es contarles un poco lo que han sido algunas propuestas que hemos estado presentando. Y yo estos últimos días en realidad me he referido a algunas cosas que han estado en la opinión pública, que han sido planteadas sobre todo por la candidata a vicepresidente por el Frente Amplio. Ella el fin de semana, en una recorrida que estuvo haciendo por Maldonado, que ayer nosotros estábamos allí, planteaba que en este periodo el país ha crecido, pero que no ha habido distribución, que a la gente no le llegó ese crecimiento que ha tenido el país en estos años. Y yo le decía, o me preguntaba, sobre todo ayer, ¿cuál es su definición de crecimiento? Porque si el hecho de que suban los salarios a los trabajadores, el aumento del salario real, lo que tiene que ver con el aumento histórico de la masa salarial, ¿qué es lo que cobramos los trabajadores? Eso implica que se gasta muchísimo más en pagar sueldos, en la creación de casi 80.000 nuevos puestos de trabajo, muchos más trabajadores en la formalidad, la baja de la inflación, que repercute directamente en el bolsillo de todos los que vivimos de nuestro salario. Estamos hablando que hoy tenemos la mitad de la inflación que teníamos cuando este gobierno asumió, por lo tanto la que dejó el gobierno a que representa la candidata Cose. Yo me pregunto si distribución no es descentralización, no es la descentralización que ha llevado este gobierno en la salud, en hacer hospitales como el Hospital del Cerro, que hacía 50 años que la gente en Montevideo, en esa zona de Montevideo, pedía ese hospital. Si no es distribución, el tener más de 200 ambulancias en todo el país entregadas, el haber hecho los CTI en los hospitales públicos del interior del país, la descentralización que ha tenido la Universidad de la República, para que nuestros hijos no tengan que ir a Montevideo a estudiar, sino que puedan quedarse en su lugar de origen. Lo que tiene que ver con el Plan Avanzar, el primer gobierno que invierte como ha invertido este gobierno para que la gente pueda salir de los asentamientos, los más vulnerables puedan tener su primera casa digna. Ni que hablar la inversión en primera infancia, lo que tiene que ver con salud mental y adicciones. Yo me pregunto realmente si todo esto no es distribución. ¿Qué es distribución? ¿Qué es que el crecimiento del país le llegue a los uruguayos? Yo sinceramente le dejaría esta pregunta, que ojalá en algún momento le llegue a la candidata, porque ya que va a ser inviable que podamos debatir, que podamos compartir ámbitos de discusión o de presentación de programa, si le llega esto y llega a ver algún recorte que pueda hacer la prensa o algún titular que pueda salir de esta consulta, me encantaría que nos explique y le explique sobre todo a los uruguayos cuál es su concepto de distribución de la riqueza cuando un país crece y además un país queda en mucho mejor condición y con muchos más logros en 4 años y medio de gobierno que en 15 que llevaron adelante durante los gobiernos del Frente Amplio. Por estos días también son días de cuestionamientos en cuanto a lo que les comentaba de los programas y de las definiciones o propuestas que pueden tener los distintos partidos. Y
vimos algún comentario que tenía que ver sobre todo con el presidente del Frente Amplio, pero no es el único, que planteaba si nosotros estábamos angustiados porque no había ningún tipo de debate o presentación de programa por parte del Frente Amplio en ningún ámbito. La verdad que yo ayer les comentaba a los distintos departamentos que si algo no sentimos nosotros es angustia, es orgullo. Nosotros tenemos el mejor candidato en estas elecciones, el candidato del gobierno, de nuestro gobierno. Y por eso una de las consignas que nosotros le planteamos en esta campaña es la de reelegir un buen gobierno. Nuestro gobierno ha sido un muy buen gobierno para la gente. Y en esto de si uno se angustia, yo realmente decía ayer, a mí realmente me generaría mucha angustia si mi candidato estuviera escondido, si 4 o 5 compañeros tuvieran que salir a explicar lo que mi candidato quiso decir en cada una de las cosas que plantea, si mi candidato no pudiera decir con total convicción que en Venezuela hay una dictadura, si no pudiéramos mostrar el programa. Yo realmente me pregunto a veces por qué en el Frente Amplio van 4 veces que plantean el postergar la presentación del programa. ¿En algún momento vamos a saber cuáles son sus propuestas? ¿O el tema es que no tienen propuestas para mostrarle a la gente y por eso siguen postergando la presentación de este programa? Por lo tanto, decirle al presidente del Frente Amplio y en realidad a todos los que lo han planteado o lo tiran arriba de la mesa, que nosotros lo que estamos no es nerviosos, es preparados. Estamos preparados para asumir un segundo gobierno, para reelegir este buen gobierno. Y sobre todo con las propuestas que hemos puesto arriba de la mesa. Y rápidamente les quiero contar un par de cosas que me parece que es importante que ustedes se queden, sobre todo pensando que a partir de hoy ya van a salir a hacer la campaña, a hablar con la gente. Y nosotros presentamos hace un par de semanas 2 propuestas de educación. Una que está vinculada a los niños más chicos, el extender las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, que esto obviamente está dirigido a la población más vulnerable, a las 2 quintiles más pobres de nuestro país, para que esas mamás que nos han planteado en campaña electoral, que necesitan que sus niños puedan tener más cupos o hayan más escuelas de tiempo completo para salir a trabajar, realmente puedan hacerlo. Y por el otro lado, el bono para los liceales, que implica que los chiquilines ya no tengan que elegir si pueden o no pueden estudiar, sino que estudiar realmente sea una opción para ellos, porque este bono les va a ayudar a colaborar con su familia, a comprar lo que necesitan. Y les podría enumerar un montón de propuestas más, que en las recorridas que hicimos previo a la campaña, lo que fue la precandidatura de Álvaro, o en las recorridas que estamos haciendo por Montevideo, o en estos mismos días, nos encontramos con un montón de ustedes que nos hacen planteo de las necesidades de la gente. Y esas necesidades que normalmente no llegan al Parlamento o que no son el centro del debate político en una campaña electoral, como lo puede ser la discapacidad y la situación de vulnerabilidad que pueden vivir muchos colectivos. Bueno, yo les quiero decir que se queden tranquilos, porque en este programa, en nuestro programa, están presentes todos esos planteos que ustedes nos hicieron. Es un programa que refleja las necesidades de la gente. Es la continuidad de este gobierno que se ha preocupado y que ha hecho por las necesidades de la gente. Y la verdad que en estos días en que a veces parece que esta campaña es todo incertidumbre, porque los partidos políticos como el Frente Amplio no se pueden expresar ante algo tan complejo para nuestro futuro como la reforma de la seguridad social, esto tiene que ver en realidad con los 2 modelos que se están planteando en esta elección. Y esto también se los quiero decir porque yo vengo del ámbito sindical, pero vengo del buen sindicalismo. Como decía Wilson, los buenos dirigentes sindicales no son los que hacen política partidaria usando los sindicatos. Bueno, también decirle a la gente que tenga presente que hoy, esta elección de octubre y de noviembre, el futuro del país está entre la coalición liderada por el Partido Nacional, que gobierna hoy y que lleva adelante este buen gobierno, y del otro lado en realidad no está el Frente Amplio. Lo que hay es un partido que está absolutamente dominado por el ámbito sindical. Hoy del otro lado puedo decir, y con mucha tristeza, que lo que tenemos del otro lado es prácticamente el 90% de la dirección del PIT-CNT tomando las decisiones y condicionando el hecho de que no presenten un programa porque no lo pueden hacer,
porque no pueden contradecir a los dirigentes sindicales que están del otro lado, usando los fueros sindicales, usando las estructuras sindicales y queriendo ser parte de un gobierno para poder ellos ser gobierno. Y esto realmente es muy complejo y me tomo estos minutos para decírselos, porque una cosa es ser el brazo sindical de un partido político, teniendo cierta cuota de poder, y otra en realidad es ser el partido político y los otros apenas pueden opinar y salen directamente a contradecirlos permanentemente. Ustedes véanlo, si tienen tiempo, lo que tiene que ver con el debate económico. El que sale a contradecir a quien se supone que es la persona de confianza de su candidato a presidente, hasta ayer era el presidente del PIT-CNT. Desde ahí es de donde baja la línea y desde ahí es de donde van a gobernar. Y esto hay que planteárselo con mucha claridad a la gente, porque tampoco va a estar en el centro del debate, pero es una realidad. Ayer me puse a hacer una lista, y ¿saben cuántos dirigentes sindicales están en alguna lista o van a ser candidatos a diputados, senadores o pretenden ser parte del gobierno? Más de 15 dirigentes sindicales que hoy son parte de la conducción del PIT-CNT. Y de esto no se habla. Solamente nosotros les podemos comentar esto porque personalmente los conozco y los conozco muy bien. Así que esta elección es muy compleja y nos jugamos mucho más que 5 años. El futuro de nuestro país está en la mano de todos ustedes, en el ir a convencer, en ir a decirle a la gente la verdad de lo que puede pasar en octubre y en noviembre. Así que esto va a ser parte del mensaje posterior al de la prensa, pero realmente ustedes son protagonistas en esta elección. Hablar con los vecinos, hablar con los compañeros de trabajo, con los amigos, con todos los que ustedes saben que quizás no nos votaron, nos jugamos mucho y ustedes, les reitero, son los protagonistas de que Uruguay pueda seguir avanzando y de que tengamos un segundo gobierno de transformaciones. Muchas gracias. Muy bien, Gracias, Florida. Gracias a los medios de comunicación que siempre son tan amables cada vez que venimos acá. Gracias al intendente, al diputado, a los dirigentes locales, a todos, a los alcaldes que nos acompañan, a la secretaria del Ministerio de Desarrollo Social, a los senadores, diputados, a los precandidatos que competimos en la interna. Nos falta solo una persona en la mesa que no me acostumbro a no tenerla, que es el pájaro enciso, que no puede estar. Por motivos constitucionales. Pero tenemos hasta la presidenta del directorio, que yo le estoy poniendo a la como madre superiora de todos nosotros. Vos serías Rubino, ¿ves? Pero acá está todo el partido, ¿saben? A ver, esta foto de todo el partido atrás de la fórmula, si ustedes miran los demás partidos, las conferencias de prensa y mucho más los partidos o el partido de la oposición, no se da. No es una foto que se da. Acá hay después una interna con unidad, con fraternidad, donde decimos siempre antes y lo decimos ahora, nunca las preferencias fueron diferencias. Y vaya si lo demostramos. Todos. Donde después la convención abroqueló una fórmula y definió un programa de gobierno único de todo el Partido Nacional. Bueno, acá hay un partido unido que demuestra que tiene una fortaleza y un compromiso con este gobierno y con el que viene. Nadie vota un presidente que sienten que no está preparado para ser presidente. Nadie vota una fórmula donde no hay sinergia entre el candidato a presidente y la candidata a vicepresidente. Nadie vota a un partido que no tiene cohesión interna ni unidad. Bueno, por eso venimos hoy con todo eso, con esa responsabilidad en las espaldas a pedirle la confianza a la gente de Florida. Hoy empieza la campaña electoral
del Partido Nacional en Florida. Hoy. Y empiezo con un reconocimiento a Valeria, porque Valeria, cuando hace 1 año y medio empezamos a hablar de política. Yo la conocí a Valeria hace más de 3 años, en el medio de la pandemia. Ella tenía una fundación, creo que la tiene, Fundación Azul, Abrazo Azul, que tiene que ver con los niños con autismo, con discapacidad. Y la conocí siendo secretaria de la presidencia, y generamos ámbitos para que algunas puertas se pudieran abrir. Y se abrieron. ¿Qué hacía falta? Oído grande y voluntad política. Pero cuando empezamos a hablar, porque ella me decía, mira, yo estoy descreído de la política y descreído de los políticos, y no he tenido militancia política en los últimos años, sí sindical y sí social. Yo le dije, mira Valeria, si vos querés incidir en estos temas que tanto te importan, tenés que involucrarte en la política para dar respuestas, para que sientan que vos representás a aquellos que como vos tienen los mismos problemas, los mismos sueños, las mismas dificultades, y que necesitan a alguien que sienta que los represente y que va a hacer algo por ellos. Y Valeria me dijo, la verdad, por las personas empecé a creer de vuelta en la política, por las actitudes. Y me dijo 2 cosas que a mí me dejaron marcado. Me dijo, yo voy a seguir peleando por las mismas causas en el Partido Nacional, que es quien me abrió las puertas y tuvo la sensibilidad para los problemas sociales que no tuvieron otros. Y me dijo algo más, que yo creo que habla mucho de lo que es ella como persona, como candidata y como dirigente sindical. Me dijo, un buen dirigente sindical hace lo que hizo Valeria. Toma la decisión de involucrarse en la política, pero me pidió unos días porque quería renunciar a Dion, porque no quería mezclar las camisetas. Si estaba en el sindicato era sindicalista, si estaba en la política era militante partidaria, y no quería mezclar las cosas. Y yo le quiero, en eso, en Valeria, que vino de otro lado a incorporarse al Partido Nacional y dejó el sindicato para incorporarse a la política, en Patricia Rodríguez, que tuvo la decisión de dejar la presidencia del sindicato policial para involucrarse en la política en el Partido Nacional, y en tantos otros a lo largo y ancho del país que decidieron que el partido es el instrumento. Y lo segundo, cuando esa noche, el 30 de junio, le dije, mirá Valeria, yo quiero que me acompañes en la fórmula, me dijo una frase que a mí me marcó, pero me marcó demostrando su coraje, su valentía, no exenta de miedo, de sorpresa. Me dijo, si tú pensás que yo colaboro a que este gobierno continúe y que el Partido Nacional siga siendo gobierno, cuenta conmigo. Y gracias Valeria por la decisión. Estamos a 60 días de una elección que es histórica. Y como es histórica, vamos a hacer historia. Y te lo repito. Me encantó. Me gustó mucho. ¿Por qué? Porque pocas veces, creo que nunca en la historia del Uruguay, el Partido Nacional tuvo la oportunidad tan tangible, pero además la responsabilidad de ser reelecto en el gobierno. Yo digo la oportunidad porque se da en este gobierno, después del 2019, cuando la gente eligió cambiar, por muchas razones, pero eligió cambiar, aún siendo esperanza, siendo ilusión, siendo promesas, siendo expectativa, pero eligió cambiar y habla del fracaso del modelo anterior, porque después de 15 años de bonanza económica y mayoría propia, lo que el Frente no hizo es porque no quiso, no porque no pudo, porque no lo supo. Y decidió cambiar. Y decidió cambiar por una coalición que hubo que armarla, y Luis la encabezó y la armó en la segunda vuelta,
se generó un compromiso por el país, que fue el programa de gobierno que cumplimos, y cumplimos más que ese compromiso, y el Partido Nacional lideró una coalición de gobierno. Y hay un presidente que es el presidente de todos, pero que además es blanco, que lidera la coalición de gobierno. ¿Cuál es la oportunidad histórica que tenemos? Que pase lo mismo, que el Partido Nacional vuelva a liderar una coalición de gobierno y un presidente blanco vuelva a estar en la torre ejecutiva gobernando el Uruguay. Esa es la oportunidad histórica. Ahora, yo voy más allá de la oportunidad, que tiene que ver con algo electoral. Voy a hablar de la necesidad y de la responsabilidad, que tiene que ver con asegurarle a la gente que un buen gobierno continúe. Por eso nuestro eslogan es reelegir un buen gobierno, o sea, elegirlo de nuevo, pero elegirlo porque valió la pena y porque además fue un buen gobierno. Y además lo encaramos con una nueva mirada, porque creo que Valeria y muchos compañeros aportan esa nueva mirada de refresco que logra o posibilita que el Partido Nacional abra sus puertas a mucha gente que no nos votó en el 2019, pero que hoy siente que somos garantía, que somos tranquilidad, que somos esperanza, que somos certezas, que somos gestión, que somos resultado, que somos gestión y que somos resultado, y que además tenemos un equipo que estaba preparado, que está aprobado y que está pronto para seguir gobernando, que tenemos un programa de gobierno con propuestas y respuestas para un nuevo piso de transformaciones, y podemos soñar en grande y cosas más desafiantes, porque este gobierno nos deja un primer piso muy sólido y tenemos una fórmula, un equipo que no solo está preparado para gobernar, sino está preparado para implementar, para liderar un gobierno. La experiencia de gobernar es intransferible, para liderar un gobierno y para ejecutar estas propuestas que aquí tenemos. Yo decía, quizás una ventaja, yo creo que sí, que uno tiene porque te la dio la vida, que es haber estado en el gobierno, en la Secretaría de la Presidencia, 4 años y medio al lado de Luis. Espalda por espalda. Es la experiencia de gobernar, de tomar decisiones, de muchas veces dudar, de generar a veces tener la incertidumbre, y la pandemia fue lo más evidente. Teníamos las mismas dudas que ustedes, los mismos miedos que ustedes, los mismos miedos que ustedes. Pero sin embargo había un gobierno que se tenía que hacer cargo y tomar decisiones, decirle a la gente la verdad todos los días, darle amparo, rumbo, tomar las medidas necesarias en materia de salud, en materia laboral, en materia de subsidios, en materia económica, en materia social. Pero además la gente tenía que sentir que lo más importante es que había un gobierno que la cuidara. Y creo que valió la pena. Porque en cada una de las crisis, empezando por la pandemia, que fue la más dura de todas, porque condicionó 2 años de los 5 que tiene este gobierno, sentimos que cuidamos a la gente. Y la gente te hace sentir en todo el país que este gobierno se sintió cuidada por este gobierno. 2 cosas más que le quiero decir. Este gobierno habla de gestión y resultado. Y por eso venimos a hablar de elegir un buen gobierno. Y lo venimos a decir con mucha tranquilidad y con mucho orgullo, porque esto no es simplemente el Frente Amplio versus la coalición, no es Orsi versus Delgado, no es Orsi y Cose versus Delgado Ripoll, es mucho más que eso. Acá está en juego en 60 días 2 modelos del país, que son en muchos casos opuestos. Y además está en juego 2 modelos que uno apuesta al futuro y otro apuesta al pasado. Y al pasado yo no quiero volver. Eso es lo que le venimos a decir a la gente de Florida hoy.
a que nos acompañen a seguir construyendo futuro. Y le voy a poner 3 o 4 ejemplos de futuro y contraponerlo con el pasado. El otro día, en una campaña pobre de debates y pobre de propuestas, nosotros lanzamos una propuesta, esta semana vamos a lanzar otra. Propuestas concretas que ayudan a los más humildes. Y tienen que haber empezado por la educación. ¿Por quiénes? Por los más pobres. Los 2 quintiles más pobres del Uruguay. Los niños de los 2 quintiles más pobres, los hijos del alambrador, el hijo del tambero, bueno, a ellos, que hoy muchos no tienen la posibilidad de ir a una escuela a tiempo completo ni horario extendido. Le estamos asegurando con 150 millones de dólares la universalización para todos ellos y el cupo para todos ellos de tiempo extendido para que todos, para que aprendan y para que los entiendan. Y le estamos dando a la otra parte de la educación, a los muchachos que están en bachillerato, que este gobierno con la transformación educativa avanzó. Hoy solo el 41 terminaba el liceo. Con la transformación educativa estamos en 50, 51%. Si queremos dar un salto de calidad, de un segundo piso tenemos que meter el acelerador hacia una política de shock. Y lo digo en educación y en el liceo, porque hoy cada vez es más determinante haber terminado el liceo como base educativa para conseguir un trabajo después. ¿Saben? En los 2 quintiles más pobres solo el 30% termina el liceo. Y nosotros vamos por un bono educativo para estimular los que terminen en quinto y los que terminen en sexto, para por lo menos llevarlos del 30 al 50%, se llama igualdad de oportunidad. Eso es futuro. ¿Saben lo que es el pasado? Que vuelvan los gremios de la educación a gobernar la educación. Eso es el pasado con el fracaso educativo que ya tuvimos. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué futuro? Mire, hoy está en Uruguay el presidente del BID. Y hay algunas notas por ahí, unas declaraciones que hizo, y elogió mucho la conducción económica del Uruguay. La elogió el BID, la elogió el Fondo Monetario, la elogió el Banco Mundial, la elogió foros internacionales a esta conducción económica de la Susana Arbeleche como la mejor ministra de Economía de América y una de las mejores del mundo. ¿Por qué? Por la gestión y por los resultados. Porque a pesar de toda la crisis, la pandemia mediante, esta conducción económica de Azucena Arbeleche y de Diego Labat en el Banco Central permitió tener previsibilidad, confianza, tener la menor inflación en 20 años, menos de la mitad que en el 2019, tener 30% más de inversión que en el 2019. Hoy sale el dato que en realidad los empleos que este gobierno terminó creando hasta el día de hoy, hasta este semestre, son estos 5 años, son 97.000 empleos. 97.000 empleos nuevos. El mayor salario real en 49 años. Récord de personas trabajando en Uruguay, un récord de masa salarial. Esto es resultado de una política económica con responsabilidad, con compromiso, con previsibilidad, con confianza, que genera confianza. ¿Cuál es el futuro? El futuro es este equipo económico que sirve y tiene resultados, continúa en el futuro. Y va a estar Diego Labat como ministro de Economía, Azucena Arbeleche en el equipo económico, y gran parte del equipo económico de hoy va a seguir dando previsibilidad, confianza, generando inversión, generando 60.000 puestos de trabajo más y bajando la inflación al 3%. Eso es futuro. ¿Sabe cuál es el pasado? Es volver a los equipos económicos en disputa, con líneas ideológicas diferentes, y no terminan de ponerse de acuerdo, con lo cual generan la mayor de la incertidumbre. Frenan la inversión, frenan las decisiones, frenan el empleo. Ahora nos enteramos que además algunos quieren desindexar los salarios. O sea, muchas veces atentar contra el salario del trabajador. Y ahora nos enteramos además que los equipos económicos, por lo menos el Partido Nacional es el único que lo ha presentado. Hay un solo equipo, una sola línea,
un solo rumbo que da garantías. El pasado, como le dije, es volver a los equipos económicos en disputa que genera incertidumbre, que no le da tranquilidad a la gente para invertir la plata, y sobre todo que si algo han realizado en los 15 años es que no han cuidado a la gente. No han cuidado la plata de la gente. Tenemos más de 1.500 millones de dólares de aventuras empresariales fracasadas que seguimos pagando en las empresas públicas. Regasificadora, Pluna, ANCAP, se las puedo nombrar todas. Eso es volver al pasado y yo no quiero volver al pasado. Volver a ir al futuro es lucha frontal contra el narcotráfico. Y tenemos una serie de instrumentos acá. Pero uno que vamos a manifestar clarito es que todos los que estamos acá, el Partido Nacional y la coalición de gobierno va a votar a favor en el plebiscito para darle el instrumento de los allanamientos nocturnos a la policía y a la fiscalía, para ir contra la boca de rata base. Volver al pasado es desconfiar de la policía, es que no tenga ni apoyo político, es que le quiten, como está en la luz, el delito de insulto a la policía, que no le permitan pedir la cédula en la vía pública, que no le permitan no borrar los antecedentes de los menores con delitos gravísimos. Y además, la verdad que volver al pasado es hablar de una palabra que a mí me cuesta mencionarla, pero todo el mundo la va a entender. Que como ya la hicieron, la pueden volver a hacer, porque lo dice en la base programática, que es desprisionalizar. Eso tiene una sola excepción, que es abrir la puerta de las cárceles. Y ese pasado yo no quiero volver. Ninguno de los que está acá quiere volver. Pero además es un pasado donde la represión no figura por ningún lado, porque hay un tema ideológico, que es victimización de la delincuencia romántica, y no hay seguridad sin represión. Quiero que lo sepan. No es única, pero no hay seguridad sin represión. Podemos hablar del plan de obras, podemos hablar del futuro de la descentralización, podemos hablar de la vivienda. Florida es un ejemplo en muchas cosas, ¿no? Ruta 12, Ruta 5 de Bolivia, Ruta 56, Ruta 40, Ruta 77. ¿Me queda alguna? Ruta 6, inaugurada hace poco, para todo el este de Florida. Planes de vivir en zonas que la estaban reclamando hace 30 años. Cardal, Independencia, La Cruz, Cerro Colorado, Casupá, Capilla y ¿dónde más? Y Mendoza. Y en la ciudad de Florida el plan avanzar. Y además con una política de saneamiento que en breve van a estar trabajando en Florida en varias localidades, creando saneamiento en el interior del país. Eso se llama igualdad de oportunidades y concepción de descentralización. Eso es el futuro. El pasado es las obras en la vuelta a Montevideo. No cree en el interior, no siente en el interior, no invierte en el interior. Nosotros vamos a ofrecerle a la gente garantías, certeza de que no va a haber más impuestos. El pasado es volver al programa del Frente Amplio, a las bases programáticas que no son claras. Cuando dicen vamos a redistribuir la carga tributaria, es porque te la van a dar de una forma o de la otra. Nosotros somos claritos, no más impuestos, pero además vamos a apostar a la libertad. El futuro es apostar a la libertad. Como apostó este gobierno. Este gobierno apostó a la libertad responsable y bien. Nosotros vamos a apostar a la libertad, en este caso, a la confianza responsable. Vamos a creer en la gente, en el productor, en el tambero, en el comerciante, para que pueda hacer los trámites, para que no gaste ni tiempo ni dinero. Con declaración jurada se van a aprobar y después se van a controlar. Vamos a creer en la gente y vamos a hacer la descontaminación burocrática del Estado, que es absolutamente necesario. Eso es creer en la libertad. Eso es creer en la gente. Y además, la libertad de circular donde uno quiera, la libertad de expresarse, la libertad de reunirse, la libertad de trabajar si hay huelga. Eso es el futuro, si uno quiere. El pasado es la derogación de la LUC.
O sea, los piquetes, vuelven los piquetes que te impiden circular, vuelven las ocupaciones que te impiden trabajar y vuelven ese impedimento para aquellos que cuando hay huelga y quiere trabajar no se lo permiten hacer. Nosotros representamos todas estas cosas, representamos futuro, representamos estabilidad, representamos confianza, representamos un grupo que tiene que ver con certezas. Y como la gestión y los resultados son estos, los que podemos exhibir con orgullo, es que tenemos la credibilidad porque cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer y un poco más. Y estuvimos siempre al mismo lado, que es del lado de cuidar a la gente. Miren que a mí me dolió mucho cuando en medio de la pandemia, a los 15 días que vino la pandemia, sentir que el Frente Amplio nos pedía por la prensa encerrar a la gente y la cuarentena obligatoria. Y cuando después daban manija a la vacuna no venían y que los CTI colapsaban. Me dolió mucho. ¿Saben por qué? Porque eran los momentos donde necesitábamos estar los uruguayos espalda con espalda para defender el Uruguay, la vida de los uruguayos. Sin embargo, la oposición eligió estar siempre, los 5 años casi, en el mismo lado enfrente, tirando piedras, no dando una solución alternativa. Nosotros estuvimos siempre donde teníamos que estar, donde la gente nos eligió para hacer lo que hay que hacer, que es cuidando a la gente. Por eso que nosotros hoy le decimos en esta introducción, pedirles de vuelta la confianza, ser creíbles para pedirle la confianza, tener la oportunidad de hacerlo y sobre todo decirle que no vamos a permitir que nos arrebaten el futuro. Que en esto no hay ideología que valga, acá lo que vale es el pragmatismo y las soluciones, la gestión y los resultados, que esa es la carta de presentación más importante para que la gente te reelija por mucho más que 5 años. Muchas gracias. Ahora la pregunta que quiero hacer. ¿Cómo están todos? Increíble. ¿Te veo mejor? ¿Sabes? Sí, perfecto. Para verte mejor. Bueno, en las últimas horas Frente Amplio incorporó a la comunicadora Blanca Rodríguez y quiero hacer esta pregunta porque bueno, algunos están comparando, ¿no?, la incorporación del que fue Valeria Ripoll al Partido Nacional, lo están comparando cuál es el que causa más efecto entiendas, de un partido o de otro. Lo hemos visto hoy también en la diputada que estuvo en un programa de televisión, que sea una comparación, ¿no? Parece que la incorporación que causaba mayor efecto. Esto no es una competencia, la verdad. Yo mencioné cómo se incorporó Valeria, cómo se incorporó Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato provincial. No tiene nada que ver con esto, mi intención no fue comparar. Con esto no comparo. Todo aquel que quiera venir a la política, bienvenido. A trabajar, a recorrer el país, a escuchar a la gente y a dar respuestas. Y ojalá también a debatir. Muchas gracias. Esperá. En las últimas horas leí algo respecto de las propuestas que va a realizar el Partido Independiente en las próximas horas. Y una de ellas tiene que ver, por lo que me resultó más llamativo, con liberar las drogas para combatir al narcotráfico. Es decir, retirarle el negocio al narcotráfico y de esa manera avanzar, entendiendo, según la justificación que indagué al respecto, en que lo que se ha hecho, aunque se reconoce que se ha hecho, no ha sido suficiente. No sé si, ¿qué opinión le parece que sí es posible incluir por lo menos el debate de esa posibilidad? Mira, yo no hablo sobre supuestos, no conozco la propuesta, hasta ahora no han hecho la propuesta, la verdad no la leí. Yo personalmente no comparto el liberar las drogas. Es más, quien estuvo como secretario de la Junta de Drogas fue alguien del Partido Independiente, fue Daniel Radío, que hizo una gran gestión. Y cada uno hace las propuestas y obviamente pasamos, por eso está buena la presentación, que cada uno pueda informarse, cada candidato pueda presentar su propuesta, pues en definitiva en octubre todos competimos por dos cosas en octubre. ¿Quién es la fórmula que va al balotaje a la segunda vuelta? Y además competimos por dos cosas más, mira. Por quién tiene
la mayor bancada de senadores y diputados y obviamente conseguir la mayoría parlamentaria. Estoy convencido que la coalición va a conseguir la mayoría parlamentaria y que va a obligar a la coalición de gobierno a sentarnos el 1 de noviembre a hacer un programa único que va a estar ponderado en función de la incidencia electoral. Así que sobre el programa final de la coalición de gobierno es el tamiz que nos va a permitir pasar por un programa único de la coalición, porque todos tenemos claros en la coalición que después de octubre, donde competimos, todos vamos a votar al candidato del partido más votado. Estoy convencido que el Partido Nacional va a volver a liderar la coalición de gobierno y que la coalición de gobierno va a tener en octubre mayoría parlamentaria y que en noviembre va a ganar el balotaje. Estoy convencido de eso. Así que bueno.